Bienvenidos al Brunch. Investigamos, luego hablamos. Una producción de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. ¿No tuviste tiempo de leer las noticias más importantes sobre corrupción e impunidad? No te preocupes. En este podcast te contamos en pocos minutos todo lo que debes saber para mantenerte en la conversación y estar bien informado. Soy Marina Gómez Robledo, investigadora de Mexicanos contra la Corrupción, y en este episodio seguiremos con la historia de la semana pasada sobre los lujos inexplicables del director de investigación aduanera encargado, supuestamente, de frenar el huachicol fiscal, para seguir con otro caso de lujos que involucran a los diputados Sergio Gutiérrez Luna y a su esposa Diana Karina Barreras, protagonista del caso de dato protegido. También te contaremos de la última resolución del Tribunal Electoral que podría abrir la puerta a tener como jueces personas con vínculos con el crimen organizado. Y analizaremos las últimas declaraciones de Sheinbaum cuando dijo que quienes critican al gobierno quieren que a México le vaya mal. Reflexionaremos sobre lo que significa que Pablo Gómez, ex titular de la Unidad de Investigación Financiera, haya sido nombrado para empujar la reforma electoral ya anunciada. Y terminaremos con la puesta en libertad de Israel Vallarta después de haber estado encarcelado 20 años sin sentencia. Como pueden ver, traemos muchos temas. Así que, ¿ya tienes tu café o mimosa listos? Disfrútalo y acompáñanos. Hoy abrimos la mesa del brunch con un tema que en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad hemos investigado con lupa y sin azúcar. Hablamos del huachicol fiscal, una práctica que algunas empresas utilizan para evitar pagos de impuestos y que afecta los recursos que deberían usarse para servicios como salud, educación o seguridad. Si nos escucharon la semana pasada, recordarán que les presentamos a un personaje clave en este tema. Alex Tonatiuh Márquez, quien desde febrero pasado es director de investigación aduanera. Como su cargo lo indica, una de sus tareas principales es investigar los fraudes, precisamente como el huachicol fiscal. Y es que no solo ostenta una colección de relojes de lujo valuada en 7.7 millones de pesos. Ahora sabemos que se compró un penthouse en Polanco, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México, a precio de ganga. ¿Quién se lo vendió? Y sobre todo, ¿por qué importa? Para responder a estas preguntas, hoy nos acompaña Verónica Ayala, periodista de Mexicanos contra la Corrupción y quien ha seguido el caso muy de cerca. El director de investigación aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México, Alex Tonatiuh Márquez Hernández, mejor conocido como Lord Relojes, adquirió en marzo pasado un lujoso penthouse de 3 pisos en la codiciada zona de Polanco y se lo compró a un coronel del ejército mexicano. El pasado 30 de julio en MCCI revelamos que Márquez Hernández, quien tiene entre sus funciones investigar el huachicol fiscal y que ha sido señalado por corrupción y vínculos con el huachicol, posee una colección de relojes de lujo con un valor de 7.7 millones de pesos, comprados en su mayoría de contado y que no coincide con los ingresos que ha tenido como funcionario público. Ahora, nuevos documentos obtenidos por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad dan cuenta del enriquecimiento del funcionario de aduanas que adquirió hace unos meses el penthouse de 240 metros cuadrados en solo 7.7 millones de pesos. Una ganga, considerando que es solo un tercio del valor comercial de propiedades con características similares en el mismo complejo. Y es que un penthouse de casi el mismo tamaño, en el mismo desarrollo, se vende actualmente en 22 millones de pesos, mientras que un departamento de 84 metros, una tercera parte del de Lord Relojes, está en 7.4 millones de pesos. Esto de acuerdo con anuncios en páginas de bienes raíces. De acuerdo con documentos del Registro Público de la Propiedad que obtuvimos, la propiedad ubicada en una de las torres del desarrollo Polaria, en el número 243 de la calle Lago Zurich, se la vendió un alto militar, Antonio Buchan Martínez, coronel intendente del ejército mexicano. Buchan Martínez, el anterior dueño del penthouse en Polanco, ha ocupado cargos como director de crédito del Banjército, subjefe de la 7ª zona militar y director de una escuela militar. Y en noviembre de 2021 ascendió de teniente coronel a coronel, un rango abajo de los generales. La nueva propiedad del directivo de la NAM, quien ha acompañado a su titular, Rafael Marín Mollinedo, en sus 2 gestiones al frente de la agencia, se encuentra en un exclusivo complejo residencial con amenidades de lujo y cuenta con un roof garden de 74 metros cuadrados, una terraza de cerca de 18 metros y 2 plantas con una superficie conjunta de casi 149 metros. Esto contrasta con un sencillo departamento en la colonia Fuentes
Brotantes, en Tlalpan, que reportaba anteriormente como su domicilio, incluso en los documentos de compra-venta de esta exclusiva propiedad. Gracias, Verónica, por mantenernos bien informados con todas las novedades sobre el huachicol fiscal. Recuerden que todas nuestras investigaciones con respecto a este y otros temas están disponibles en contralacorrupción.mx. Un mexicano que gana el salario mínimo necesitaría trabajar 76 años para comprarse el departamento que pagó Tonatiuh Márquez, y eso si lo hiciera destinando el 100% a este ahorro. Y según un estudio del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO, incluso el 10% más rico de la población mexicana enfrenta dificultades para comprar una casa de precio mediano en el mercado formal. ¿Cómo entonces no vamos a dudar cuando vemos que un trabajador público puede comprarse semejantes lujos? Y sobre todo, ¿cómo no nos vamos a enojar? Ahora que si de lujos hablamos, no podemos dejar pasar el tema de una pareja de legisladores de la 4T que últimamente están en el ojo del huracán por el caso Dato Protegido. Ellos son Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, y su esposa, Diana Karina Barreras, diputada del Partido del Trabajo. En el último episodio del Brunch, platicamos con Carla Estrella Murrieta, una ciudadana que fue sancionada por el Tribunal Electoral y forzada a, entre otras medidas, disculparse públicamente por 30 días luego de que la diputada Barreras la denunciara por violencia política de género. Carla nos contó cómo el Estado utilizó todo su poder contra ella simplemente por emitir su opinión en un tuit. Tras la viralización del caso por el castigo desproporcionado, el periodista Jorge García Orozco decidió echar un vistazo detallado a las redes sociales de Sergio Gutiérrez y Diana Karina Barreras. ¿Qué encontró? Una verdadera vitrina de lujos que parecen estar a años luz de la austeridad de la que tanto habló López Obrador el sexenio pasado. Que el gobierno sea austero en su totalidad. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Y que la presidenta Claudia Sheinbaum ha repetido, invitado a gobernar con humildad. No voy a entrar a un debate sobre este tema en particular. Mi posición la voy a defender siempre, porque es mi convicción, es que el poder, cualquiera que se tenga, se debe ejercer con humildad, con sencillez. No nos vayamos tan lejos. Hasta la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, ha incitado a los dirigentes a evitar todo tipo de lujos. Sí es importante, sobre todo por todo el ambiente que se genera y la campaña que se quiere generar, pues que nosotros siempre reforcemos la idea de que nuestros dirigentes tienen, aunque se tengan los recursos de ponerse, por ejemplo, ropa muy cara, pues a lo mejor yo tengo los recursos para comprarme un abrigo de piel de no sé qué cosa, puede ser, pero no hacerlo, porque somos dirigentes de un movimiento que tiene que poner el ejemplo. Entonces, ¿por qué hay quienes no siguen sus propios principios? En el caso de Sergio Gutiérrez y Diana Karina Barreras, estamos hablando de ropa y zapatos de marcas exclusivas, obras de arte, joyas, relojes, una lista que no termina y que contradice bastante el discurso oficial. Para contarnos todo lo que descubrió y darnos un panorama completo, hoy nos acompaña Jorge García Orozco, periodista de MX. Te escuchamos, Jorge. Yo comencé esta investigación como una investigación patrimonial sobre las declaraciones patrimoniales públicas que habían hecho tanto la diputada Diana Karina Barreras del Partido del Trabajo como su esposo, el diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna de Morena, presidente de la Cámara de Diputados. Esta investigación patrimonial arrojó en una primera instancia inconsistencias, ya que de acuerdo a los datos que están disponibles en el Registro Público de Comercio, él omitió que era socio en un par de inmobiliarias que aparecen a su nombre, y ella omitió declarar que tenía
cualquier patrimonio como bienes muebles, declaró que tenía 2 bienes inmuebles, 2 terrenos, no especifica ya dónde, pero pues el punto toral de la investigación donde se hizo todavía más grande este tema fue pues cuando yo comparé de que pues ellos no declaraban tener bienes muebles en su última declaración patrimonial como Cámara de Diputados, y pues termina sucediendo que a través de un análisis fotográfico de lo que ellos mismos han puesto en sus redes sociales, pues se puede encontrar una enorme disparidad. Esta enorme disparidad tiene que ver con que ellos han publicado que utilizan mucha ropa de marca, de diseñador, que tienen joyas, que tienen anillos de diseñador, relojes de gama ultra alta, que tienen acceso a lugares de super lujo, como por ejemplo viajar en clase Premier de Aeroméxico a Nueva York, o que acudieron a una fiesta de super lujo de la Fórmula 1 donde costaba más de 170,000 pesos el boleto. Lo que terminó generando fue que el tema fuera creciendo, más personas fueron aportando evidencias, ¿no?, de estas marcas, de hasta obras de arte incluso que se encontraron que estaban en posesión de la pareja, y todo esto generó al final de cuentas una reacción. Ya han contestado también tanto la diputada Diana Karina Barreras como el diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna. Sergio Gutiérrez Luna, en su afán de desmentir todas las publicaciones que se habían hecho, sobre todo con el tema de lo de la Fórmula 1, él termina declarando que esos boletos fueron una cortesía. La cuenta del Club 51, que es un club ultra lujoso ubicado en una zona de privilegio de la Ciudad de México, publica un tweet donde dice que ellos le regalaron estos boletos a Sergio Carlos Gutiérrez Luna precisamente porque él es miembro de este club. Esto pues implicaría 2 cosas. La primera es que pues los servidores públicos están impedidos de recibir cualquier tipo de regalo, ¿no? Esto pues según la ley de responsabilidad administrativa, pero también esta misma ley establece que cuando son regalos de tan alto valor, pues puede tipificarse también como un soborno, como cohecho, ¿no? Entonces, esto es como primera instancia, y en segunda instancia, también pues al hacer estas declaraciones, el diputado estaría admitiendo que está en la condición económica de pagar una membresía que cuesta más de 250,000 pesos por persona. Es decir, si paga 2 membresías, pagaría más de 500,000 pesos solamente por asistir a un club de lujo. Entonces, todo este caso se sigue desenvolviendo, sigue llegando nueva información, ¿no?, sobre el modo de vida tanto del diputado como de su esposa, y veremos pues qué nos sigue mostrando en un futuro. Muchas gracias, Jorge, por traernos los detalles que, más que lujos, revelan las contradicciones entre el discurso público y la vida privada de algunos representantes. Siempre es importante mirar más allá de lo que se dice y poner atención a lo que realmente se hace. Y hablando de contradicciones, el siguiente tema no se queda atrás. ¿Recuerdan que en las elecciones judiciales del pasado 1 de junio resultaron electas candidatas y candidatos con presuntos vínculos con el crimen organizado? ¿Cómo olvidar cuando organizaciones civiles, incluso el Congreso, pidieron cancelar candidaturas judiciales por estar ligadas a organizaciones delictivas o por no cumplir con requisitos constitucionales? Pues el Tribunal Electoral acaba de tomar una decisión que podría abrir la puerta a candidatos con vínculos con el crimen organizado sin controles reales. Para explicarnos por qué este fallo es tan delicado y qué implicaciones tiene para el futuro del Poder Judicial, hoy nos acompaña Rafael Castellanos, analista jurídico de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad. Te escuchamos, Rafael. En sus 2 últimas sesiones, el Tribunal Electoral ordenó al INE, una vez más por mayoría de votos, reconocer el triunfo de 27 candidaturas que habían sido declaradas inelegibles por no cumplir con el promedio académico de 9 en las materias relacionadas con la especialidad del cargo judicial que van a ocupar. Las candidaturas alegaron que el INE utilizó una metodología distinta a la aplicada por los comités de evaluación durante el proceso de selección, pero el Tribunal Electoral ni siquiera analizó cuál metodología era la correcta, tampoco revisó si se cumplía o no con el promedio exigido. Esto porque, según la mayoría del tribunal, el promedio de calificación en la especialidad no es un requisito de elegibilidad, sino solo de idoneidad, y al considerarlo así, deja sin facultades al INE para verificar su cumplimiento. La importancia de distinguir entre requisitos de elegibilidad e idoneidad es que el INE solo tiene facultades para confirmar que se cumplan con los requisitos de elegibilidad después de validar la elección y antes de entregar las constancias de mayoría a las candidaturas con más votos.
votos. Los requisitos de elegibilidad para ser magistrado o juez se encuentran establecidos en el artículo 97 de la Constitución. Y aunque el promedio está literalmente en ese artículo, los magistrados Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes lo descartaron como tal, argumentando que no es objetivo y que su evaluación corresponde exclusivamente a los comités de evaluación. Otro de los requisitos de elegibilidad establecidos en el artículo 97 constitucional es el de gozar de buena reputación. Si aplicamos el criterio de la mayoría del tribunal, este también podría reducirse a un mero requisito de idoneidad y eliminar la posibilidad de que el INE verifique su cumplimiento previo a la entrega de las constancias de mayoría, ni siquiera cuando haya denuncias por vínculos con el crimen organizado o por procesos penales en curso. Este criterio representa un grave precedente para futuras elecciones porque abre la puerta a que candidaturas riesgosas, como las que denunciaron diversas organizaciones de la sociedad civil e incluso los presidentes de las cámaras de diputados y de senadores, se infiltren en futuras elecciones, ya que la única autoridad responsable de verificar serán los comités de evaluación designados por cada poder, los mismos que en este proceso fallaron gravemente. Basta recordar la polémica generada una semana antes del cierre de la convocatoria en el que había registradas menos de 5,000 personas, pero en los últimos 5 días se registraron más de 45,000. Los comités de evaluación tuvieron apenas 2 semanas para revisar los perfiles de todos los aspirantes. Esta decisión del tribunal no ayuda a resolver el problema, al contrario, lo profundiza y debilita aún más el control institucional para impedir que el Poder Judicial sea ocupado por personas que respondan a intereses ajenos al Estado de Derecho. Muchas gracias, Rafael, por ayudarnos a entender la gravedad de este nuevo precedente electoral. No hay que perder de vista quiénes llegan al poder y bajo qué controles. Si las instituciones encargadas de vigilar estos filtros no pueden actuar, el riesgo de que lleguen perfiles que representan un verdadero peligro para la justicia y la democracia es latente. Y justo, hablando de democracia, hay otro tema que no podemos dejar pasar. En los últimos días, la presidenta Claudia Sheinbaum ha repetido una narrativa preocupante sobre que quienes critican al gobierno en realidad quieren que a México le vaya mal. Particularmente la oposición, no importa lo que hagan, ellos quieren que le vaya mal a México. Esa es su visión. O sea, como quieren que le vaya mal al gobierno de México, no les importa que afecte al pueblo de México cualquier situación. ¿Pero de verdad es así? Nuestra presidenta en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, María Amparo Casar, escribió una columna que pone los puntos sobre las íes. Nadie, en su sano juicio, desea el fracaso del país, y mucho menos quienes desde la academia, la sociedad civil o el periodismo hacen propuestas, señalan riesgos y hasta ponen su propia vida en riesgo para construir un México mejor. Escuchamos a María Amparo Casar con este análisis tan importante como necesario. Con cada vez mayor frecuencia se escucha a la presidenta Sheinbaum y a los morenistas decir que lo que quieren sus críticos y adversarios es que a México le vaya mal. Se ha llegado incluso al extremo de afirmar que hubieran querido que Trump elevara los aranceles. También dicen que los adversarios no hacen planteamientos positivos, sino pura crítica. Las dos cosas son falsas. Por más que busco, no encuentro a ningún ciudadano o ciudadana que se frote las manos con la idea de que le vaya mal al país. Todo lo contrario. Ni pobres ni ricos, ni empresarios ni empleados, ni trabajadores del campo o la ciudad, ni periodistas y comunicadores, ni jóvenes y viejos, ni las organizaciones de la sociedad ni la academia. A nadie quiere que le vaya mal a México. Otra cosa es que informen cómo le está yendo al país, a juzgar por los diversos indicadores como el crecimiento, la violencia, la falta de servicios de salud o la corrupción. La segunda afirmación, esa de que los llamados adversarios no hacen planteamientos positivos, tampoco se apega a la verdad. Hay decenas de centros de investigación académica y asociaciones empresariales, organizaciones de la sociedad civil y analistas independientes que se han dedicado a hacer propuestas de políticas públicas en los más diversos temas. Ahí está el Consejo Coordinador Empresarial respecto a las condiciones para que haya más inversión, o la Coparmex en materia de extorsión, el IMCO en competitividad y el sector energético, integrantes del Instituto de Investigaciones Sociales en el tema de procuración y administración de justicia, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad en el tema de corrupción, el SEMDA en medio ambientes y el Instituto de la Transición Democrática en lo que respecta a la reforma electoral. Ninguno de estos quiere que le vaya mal a México, insisto, todo lo contrario.
hacen esas propuestas para que le vaya mejor. El problema, yo encuentro, es que el gobierno ha sido muy claro. A mis proyectos, programas e iniciativas no se les mueve ni una coma. Ni los veo, ni los oigo, como diría el clásico, que para eso controlo los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. La reforma electoral en ciernes es un ejemplo. No quieren voces disidentes. La comisión electoral estará integrada por morenistas y solo por morenistas. Ya lo dijo Pablo Gómez. Vamos a ejercer nuestra fuerza. La reforma electoral no va a ser producto de camarillas. Escuchen bien, vamos a ejercer nuestra fuerza. Con la vocación de pensamiento único, aspiración de partido hegemónico y con todo el poder en sus manos, que se oiga fuerte y claro. El único responsable de cómo le vaya a México serán la presidenta y su partido. Gracias a María Amparo por poner en palabras algo fundamental. Cuestionar al poder no es desear que México fracase. Es exigir que nos vaya bien a todas y a todos sin importar en qué lugar estamos. Es vigilar que nuestros representantes hagan buen uso de nuestro dinero. Las propuestas para construir un mejor país existen. El problema es que quienes hoy gobiernan no parecen dispuestos a escucharlas. Y justo por eso, vale la pena hablar de lo que está ocurriendo con la democracia mexicana. En días recientes, el gobierno anunció la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, cuya función es promover la discusión pública sobre el sistema electoral actual y proponer cambios hacia una reforma electoral. Suena importante, pero también preocupante, por quién la preside y cómo se plantea este debate. Resulta que será encabezada por Pablo Gómez, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, un personaje cuya gestión estuvo marcada por un uso claramente político de la información, desde llamar enemigos a jueces y magistrados hasta exhibir datos fiscales de ciudadanos sin sustento legal. ¿Qué implicaciones tiene que alguien con estos antecedentes quede al frente de una comisión con tareas tan relevantes? Para responder estas preguntas y ayudarnos a conectar los puntos, hoy nos acompaña Ricardo Alvarado, investigador de Mexicanos contra la Corrupción. Vamos contigo, Ricardo. El sábado pasado, el Gobierno de México anunció la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, encabezada por Pablo Gómez. Vamos por partes. Pablo Gómez era director de la Unidad de Inteligencia Financiera desde 2021 con el presidente Andrés Manuel López Obrador y fue ratificado por la presidenta Claudia Sheinbaum empezando su gobierno. Su gestión al frente de la UIF estuvo marcada por un claro sesgo político en sus investigaciones. Llamó a jueces y magistrados como enemigos e integrantes del viejo Estado corrupto. Desde las conferencias de prensa de la Presidencia de la República, difundió información fiscal de contribuyentes que como autoridad tenía que proteger o tenía que utilizar para investigaciones, pero que solo fueron exhibidas como parte de una guerra mediática en la que se enfrascó con organizaciones, medios y periodistas a los que llamaba opositores. Una mañana de agosto de 2024, Pablo Gómez dedicó casi una hora a leer el nombre de todas las personas que hemos trabajado o colaborado en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, como si recibir un salario por hacer nuestro trabajo fuera un delito, e ignorando el resguardo de datos personales. En ese momento presentamos una queja por eso, pero luego el gobierno decidió desaparecer al órgano que podía evitar este tipo de abusos, el INAI. Es importante señalar que ninguna de estas exposiciones se tradujo en una denuncia penal durante los casi 4 años que fue titular Pablo Gómez de la UIF. Recientemente, la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos acusó a 3 instituciones bancarias mexicanas, CIBanco, Intercam y Vector. Esta última, propiedad de Alfonso Romo, quien también tuvo un cargo en el gobierno de López Obrador, él como jefe de la oficina de la presidencia. Una investigación reciente de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad documentó que la Unidad de Inteligencia Financiera sabía desde agosto de 2024 que Vector había recibido más de $47 millones de los Weinberg, considerados prestanombres de Genaro García Luna. En 2021, la UIF presentó una demanda civil contra los Weinberg en Florida, Estados Unidos, pero unos meses después, el caso fue cerrado a petición de la propia UIF y de los Weinberg por el otorgamiento de un criterio de oportunidad con la Fiscalía General de la República. Ahora, sobre la reforma electoral.
Desde su nuevo cargo, Pablo Gómez será responsable de una reforma que pretenderá eliminar el financiamiento público a los partidos políticos y los legisladores plurinominales, además de hacer que los consejeros del INE sean votados, como acaba de pasar en la elección judicial. Pablo Gómez tiene 21 años de experiencia como legislador. Ha sido diputado federal en 4 ocasiones, representante en la Asamblea Local del Distrito Federal una vez y otra vez senador. En estos cargos de elección popular, 3 veces llegó por la vía plurinominal. La más relevante fue, sin lugar a dudas, la elección de 1979. Esa fue la primera vez que 100 diputados de representación proporcional, la gran mayoría de la oposición, se incorporaron a la Cámara de Diputados. Muchas de estas reglas, que pretenden ser cambiadas, tienen que ser revisadas y discutidas, pero no desde el poder. Es necesario incluir a las otras fuerzas políticas. Por ejemplo, el financiamiento público a partidos políticos tiene muchos problemas, pero Morena no puede pretender que no es parte de ese problema. De los casi 10,000 millones de pesos que recibieron los partidos en 2024, Morena se quedó con una tercera parte, con 3,257 millones. La Comisión Presidencial para la Reforma Electoral está conformada por personas que participaron por más de 40 años en el esfuerzo por hacer de nuestro país una mejor democracia, pero ahora son parte del gobierno y su responsabilidad es asegurar que cualquier otro partido o persona pueda participar en la vida pública sin tener que estar necesariamente en Morena. En los siguientes días, veremos si tienen la voluntad de abrir la puerta a la pluralidad, o si están pensando en tirar la escalera y consolidarse como el nuevo partido hegemónico, el carro completo, al que será casi imposible competirle. Gracias, Ricardo, por ayudarnos a entender mejor las implicaciones de esta comisión presidencial y por recordarnos algo fundamental. Las reformas electorales no deben partir del poder sin escuchar a la ciudadanía. No se trata solo de hacer nuevas reglas, sino de fortalecer la democracia reconociendo lo que sí ha funcionado y cambiando aquello que no. Y ya que hablamos de instituciones abandonadas, y como último tema de este episodio, vale la pena detenernos en un caso que sigue diciendo mucho sobre el estado de justicia en México, el de Israel Vallarta y Florence Cassés. ¿Te suenan los nombres? Este fue uno de los casos más mediáticos y escandalosos de la década pasada. En 2005, ambos fueron acusados de pertenecer a una supuesta banda de secuestradores llamada Los Zodiaco. Lo que siguió fue una escena surreal, un operativo televisado montado por la entonces Agencia Federal de Investigación, con cámaras y reporteros, todo para aparentar que estaban rescatando víctimas en tiempo real. Ahora se sabe que el operativo fue falso. Florence Cassés, ciudadana francesa, fue liberada en 2013 tras un fallo de la Suprema Corte por violaciones al debido proceso, pero Israel Vallarta se quedó en prisión sin sentencia por casi 20 años. Denunció tortura. Organismos internacionales documentaron irregularidades y, a pesar de todo, permaneció detenido. Fue hasta el pasado 1 de agosto de 2025 que finalmente obtuvo su libertad. La razón, falta de pruebas. Así sin más, después de 2 décadas preso, el Estado no pudo probar que era culpable. Su liberación no es una victoria judicial, es el reflejo de una justicia que castiga sin juzgar y que a veces ni siquiera se molesta en terminar el juicio. Esto nos hace pensar cuántos más están en la misma situación. Para entender este caso a fondo, todo lo que representa, hoy tenemos el gusto de recibir a José Reveles, periodista y autor del libro El Affaire Cassés, uno de los primeros en documentar las irregularidades y el uso político del caso. José, bienvenido. Gracias por acompañarnos esta mañana. El caso de Israel Vallarta no es muy sencillo, es un poco complicado y sobre todo el por qué tardó casi 20 años la justicia en llegar, cuando él estuvo interponiendo amparos y otros recursos durante mucho tiempo. En tiempos de Andrés Manuel López Obrador incluso le ofrecieron una amnistía, pero para la amnistía él tendría que declararse culpable. Él luchó todo este tiempo, hizo todo lo que debió haber hecho judicialmente, pero la justicia fue lenta aquí. Alegaban que el juicio, el proceso se prolongaba porque él interponía constantemente recursos, amparos y también comparecencias como la de Carlos Loret junto con otros testigos del día que ocurrió el montaje del Rancho de las Chinitas, el 9 de diciembre de 2005. Ahora se sabe que fue todo un montaje y para desmontar toda esa versión falsa de una banda que no existió, la de los Zodiaco, pues tuvo que pasar todo este tiempo porque hubo análisis de pruebas, por ejemplo, de grabaciones de extorsión, de secuestro, que decían que era Israel,
y cuando los analizaron y resulta que él no estaba ahí haciendo este llamado de extorsión, aunque decían que sí, presuntas víctimas inventadas, como se demuestra mediante esas grabaciones que no correspondían a la voz de Israel. También se complicó el asunto porque incorporaron varios integrantes de su familia a esa presunta banda de los Zodíaco casi 4 años después. Ahí empieza otra vez y eso hace que el proceso se prolongue, ¿no? Entonces el asunto es que hubo violaciones al debido proceso, hubo torturas muy graves. La propia noche del 8 al 9 de diciembre de 2005, él narra cómo se le subían encima, le echaban agua, las torturas clásicas, toques eléctricos, etcétera, etcétera, para hacerlo confesar algo que pues no cometió. Entonces creo que todo esto hizo que le cargaran las tintas y que se empeñara la parte acusadora, que era la PGR en aquel tiempo, por parte de la Agencia Federal de Investigación, la AFI, al mando de Genaro García Luna, los que supuestamente entraron al rancho de las Chinitas en vivo para liberar a unos rehenes. Y no fue cierto, pues todo esto ya se sabe ahora. Entonces, todo esto marcó el rumbo de una investigación que se prolongó por tanto tiempo. Florence Cassés salió a los 7 años de prisión, pero Israel, que debió haber sido a raíz de eso liberado de la misma manera, por las mismas razones, por el efecto corruptor del montaje y todo lo demás, pues se quedó muchos años más todavía en prisión, ¿no? Por la época en que ocurrió, estaba muy en boga tener testigos protegidos pagados. Les pagaba el gobierno. Algunos incluso fueron asesinados estando como testigos y bajo protección del gobierno. Y también había el arraigo. El arraigo consiste en que te encierra la autoridad y te detiene para investigarte, con la premisa de todo mundo es culpable mientras no demuestre él lo contrario. Es el atropello total a la presunción de inocencia. Entonces, con esos dos factores influyeron mucho en el caso de Israel, porque había que cumplir con ciertas condiciones que tenía el gobierno de Calderón, y Marisela Morales, la procuradora en esa época, y Genaro García Luna, el jefe de seguridad pública en la época también, eran los operadores de esta fábrica de culpables inocentes. Entonces fue un periodo de la vida del país en donde se gastó muchos millones de pesos en pagarle a testigos protegidos. Se ordenaron estas detenciones arbitrarias con un disfraz de operación limpieza, y entonces pues le tocó a Israel y le tocó a Florence ser parte de este andamiaje, porque estaba la guerra de Calderón y decían que entre más detenidos y entre más muertos también, ¿no?, había más éxito en esa guerra contra la delincuencia y contra el secuestro por parte de Calderón. Gracias a José Reveles por ayudarnos a mirar con más claridad un caso que nunca debió ocurrir así. Lo de Israel Vallarta no es una excepción, es un síntoma, un reflejo de cómo, cuando el poder usa la justicia como espectáculo, las personas se convierten en daños colaterales y encontrar la verdad se vuelve lo de menos. Con todos estos temas terminamos por hoy. No olvides compartirlo y seguirnos en todas nuestras redes para mantenerte informado y sumarte al combate contra la corrupción y la impunidad. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta el próximo brunch. Esto fue El Brunch. Investigamos, luego hablamos. Producción y dirección, Lucía Vergara. Conducción, Marina Gómez Robledo. Voz, Verónica Ayala. Guión y difusión, Janine Baquerí. Diseño de portada, Paola Calvo. Una producción de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.